Cóndores. Cóndores me subsumió. Fue por cuenta de Cóndores que yo pasé a la historia estando vivo. Es un ícono de la literatura colombiana y como tal, pues tuve que aceptar que la gente que me lee, primero, recordará Cóndores, segundo, hablará de Cóndores y tercero, me reconocerá que soy escritor de otras novelas. Se casó con la Galvez Bonita. Sí, es la Son cara. dos hermanas. Es la cara más linda que yo me acuerdo de la mujer. Pero también nosotros para después de los incendios. Conozco a Óscar López desde hace muchísimos años y para los espectadores es una persona muy reconocible porque pocos vallecaucanos han abonado tantos premios por su trabajo periodístico en distintas facetas como él. Fuera de eso, él es de una familia centro-vallecaucana, de San Pedro, y pues de una familia reconocida como conservadora, de manera que poder hablar sobre Cóndores, no entierran todos los días, donde el personaje central es el jefe de los pájaros, que era el grupo armado del Partido Conservador en la década del 50, pues tiene un especial significado. Bueno, maestro Gustavo, pues es un honor visitarlo aquí en el Porce. Siempre es un honor además doble porque me corresponde, Cóndores me entierran todos los días y tengo aquí en mis manos este ejemplar que hace 3 años, en 2021, se cumplieron los 50 años. Esta es la edición de lujo. Cóndores me entierran todos los días. Una obra que usted escribió en Pasto. Y estoy leyendo esa introducción que usted hace, sobre todo de lo que lo motivó y cómo el clima de Pasto fue el que más ayudó también para esa inspiración suya. La distancia. Es que para poder escribir sobre hechos históricos que uno adapte a la novela, se necesita tomar distancia. Lo que se escribe en fresco generalmente no sale o demuestra una parcialidad muy alejada de la objetividad que finalmente el lector le pide a uno, así uno sea partidario de A o de B. Pasto me significó en 1970, cuando yo recién me gradué de la Universidad del Valle, me ofrecieron un puesto o apliqué a una oferta de puesto que existía para la Universidad de Nariño. Mi enfrentamiento con la derecha y con la izquierda de manera tan dramática me vetaba. A mí no me iban a colocar en la órbita del Valle del Cauca. Entonces me fui a Pasto y tomé suficiente distancia para poder macerar todos los recuerdos, porque esta es una novela hecha sobre recuerdos, sobre observaciones y sobre haberme pasado muchos años revisando
o escarbando los archivos periodísticos que tenían los tulueños, parientes de las víctimas de esa guerra atroz. ¿Cómo te llamas? Kevin. Bueno, Kevin, a Kevin. Entonces, cuando yo estaba firmando, él se agacha a tomar la foto con su Canon o le puso a alguien para él salir, entonces más o menos a la misma altura mía. Le dije, ¿y usted qué tiene ahí en el pecho? Me dijo, un cóndor, su cóndor. Entonces le dije, ¿usted me permite que lo desviste en público? Tenía el cóndor con las alas abiertas, tatuado aquí. Me dijo, es que yo soy obsesionado por el cóndor. Imagínense, esta es la novela del cóndor. Yo soy padrino del cóndor que se empolló en el zoológico de Barú, en Cartagena. Bueno, no pregunté ni siquiera el apellido del tipo. ¿Vos oíste, Miguel, que alguien se tatuó la cara de María a lo largo de los últimos 150 años? ¿Que alguien se ha tatuado a Rayuela de Cortázar? Me dijo, no, o sea, dijo, puta, eso es, esa cara. Por ahí me nato, papá. El 9 de abril fue en 1948. Hubo bogotazo, pero hubo tuleñazo también. Sí. Hubo mucho Sí, en 142 municipios hubo rebelión, pero como la historia la escriben los bogotanos, entonces era el Bogotazo. Bogotazo, sí. Claro, quemaron a Bogotá. Entonces, todos esos elementos del 9 de abril tenían que repercutir en quienes estábamos empezando la vida. Y como tal, en Tuluá hubo un mito, que fue León María Lozano. Y León María Lozano fue creciendo en la medida que el tiempo pasaba como mito. Bueno, es que como esto no fue programado y se le salió de las manos a los que pudieron matar a Gaitán y a los que querían utilizarlo. Entonces esto daba vuelta solo. Esta Tupamurta trató de llegar al colegio de los salesianos y como tal, León María, que era vecino inmediato de los salesianos y asiduo asistente a la misa de 6 de la mañana en la capilla de los salesianos que quedaba sobre la calle 34, salió con su famoso taco de dinamita en la mano, un pucho en la otra, sin un arma, y les dijo, si pasan, los toco. En la película se ve que él les lanza el taco. El mito decía que él los había asustado con el taco sin prenderlo. En fin, en la medida que el tiempo pasa, y de eso hace ya 80 años, pues se va deformando, y por eso las novelas históricas como esta llegan a encumbrarse al nivel en que esta no tanto se encumbró, me subsumió por completo. O sea, es la obra cumbre tuya. Bueno, es que el mejor juez que hay para la literatura es el tiempo. Y si unos 53, 54 años después podemos estar hablando de cóndores, y hay gente que la estudia, hay gente que la lee, hay gente que vuelve. Y es texto de los colegios, además. Entonces, los colegios que todavía leen. Que todavía leen. Eso ha ocultado algunas de las otras novelas mías, que de pronto son mejores, literariamente. Y lo he visto porque cuando ha salido ahora esa colección de la Biblioteca Gardiazabal, que sacan El Tiempo y El Éxito, hay algunos libros que despiertan un interés extraño, tanto con el número de compradores como en los comentarios, y son libros escritos hace 30, 40 o 50 años. Yo no estoy sacando. El libro nuevo lo sacaré el año entrante, posiblemente para agosto del año entrante, y se llama El papagayo tocaba violín, lo que indica que los pájaros o las aves tienen mucho que ver en mi vida literaria. La yo estoy muy bien con las aves, con las especies de aves. Bueno,
Pues, Para tener un fenómeno como Cóndor, 53 años, y voy a cerrar mi vida con un papagayo. pero yo creo que usted va a escribir otro libro después. Cuando lanzas Cóndores no entierran todos los días, ¿qué impacto tuvo? Una ciudad como Pasto, costumbrista, conservadora. No, en Pasto fue La absolutamente el mérito mayúsculo y el encabezado pues por el doctor Ignacio Rodríguez Guerrero. Me hicieron homenaje público porque me había ganado el premio Manacor con esa novela. Y cuando ya la novela viene a Colombia es un año después, cuando yo ya no estaba en Pasto. Ya estás acá de vuelta en Ya estaba aquí. El libro cuando llegó lo trajo en la edición española, que había que traerla por barco, por eso se demoró tanto, don Jesús Ordóñez, el dueño de la Librería Nacional, que fue una persona que me mostró mucho afecto a lo largo de su vida y yo le guardo gran cariño. Y en la Librería Nacional él trajo el libro para inaugurar lo que no se usaba, estamos hablando de hace 53 años, que era firmar libros. Y en la firma del libro se citó a las 2 de la tarde y a las 5 los 300 ejemplares que él había traído de España se le habían agotado. Porque el Valle del Cauca no tenía un libro después de María para poderlo mostrar. Y en Colombia nos habían ahogado, ahorcado con 100 años de soledad y García Márquez. Entonces todo lo que escribiera distinto, inmediatamente decía influencia garciamarquina. Me acuerdo que había un periodista bugueño que tenía gran aceptación, el Loco Bejarano, Álvaro Bejarano, que escribió una columna donde decía eso es un refrito de los juzgados de instrucción criminal de Tuluá. Lo tengo recortada porque creo que se equivocó, ¿no? Porque mientras más años pasan, más se fortalece el mito de Cóndores. Y claro, las reacciones en Tuluá, donde de todas maneras así hubiesen pasado ya casi 20 años de el momento en que enterraron a León María y que ya hubiese cesado el efecto de la violencia, todavía muchos de los personajes estaban vivos. Podemos decir que Cóndores está reflejando una violencia en Tuluá que no ha terminado. Una violencia eterna. Yo por eso saqué un libro que se llama Las Guerras de Tuluá. Sí, señor. Donde cuento que ese problema es endémico. Porque desde cuando eran los enfrentamientos entre los indios motúas, que vivían en la margen occidental del río Cauca, y los pijaos, que estaban hasta la margen derecha, y eran capaces de atravesar el río para matarse, o el que se pasara lo mataban, hasta nuestros días, ahora que tenemos lo más singular en Tuluá, una banda llamada La Inmaculada. Eso no solamente lo da Tuluá. Así como León María era el más católico de todos los católicos de Tuluá y terminó siendo el principal gestor de la mayor violencia que ha habido en Tuluá. Una de las personas que seguramente tenía todo el derecho a sentirse consternada y maluqueada por la salida de Cóndores era la hija de León María Lozano, doña Violeta. Y durante muchos años, pues ella fue alimentando esa distancia y con toda razón. Yo he sido buen amigo de su nieto, el odontólogo Mena, y he conversado mucho con él, pero de pronto hubo un momento en que el libro nos sobrepasó a ella y a mí, y ella empezó a acercarse y terminado conversando largo y tendido y respetando. Hija de Agripina. ¿Ah? Ella fue criada por Agripina. Criada por Agripina, sí. Hija de la otra mujer que tuvo... Sí, con León María. Entonces, ella cambió de criterio totalmente. Vuelvo y repito, nos sobrepasó el libro a los dos. En estos días usted tuvo la oportunidad de estar en Medellín y un muchacho tenía razón Cóndor. Sé que usted lo sorprendió. No, pues totalmente sorprendido. Sorprendido por la edad del muchacho. No, porque es que... Pero el tipo llega con un libro
a firmarlo. Y con un medio abierto aquí. Y yo le alcanzo a ver el pico del cóndor. Le digo, ¿y usted qué tiene? Pues, se le tomó la foto para que después no fueran a decir, como dicen la mayoría de ustedes, los periodistas, que son inventos de novelista. Pero esos casos de lectores que te hayan dicho algo que te haya impactado, aparte de ese muchacho. Sí, el día que iba de mi finca a Río Frío, y en mi finca a Río Frío, y recogí un señor por la carretera, que era en ese entonces un carreteable, que iba hasta Bolívar. Recogí a un señor que me puso el dedo en el carro, lo monté, y entonces vi que el señor era tuerto y me quedó mirando con el ojo muy bien visto y me dijo, ¿usted es el hijo de don Evergisto? Así se llamaba mi padre. Dije, sí. Y me dijo, ¿y usted fue el que escribió ese libro sobre don Leo? Dijo, yo soy Selim, un personaje, uno de los dos pájaros, que Selim y Atortúa, era una pareja inmensa. Yo le dije, señor, por fin lo conozco. Me imagino que ya lo habrá leído. Y me dijo, no, yo con el otro ojo no leo. Tuluá jamás ha podido darse cuenta de cuándo comenzó todo, y aunque ha tenido durante años la extraña sensación de que su martirio va a terminar por fin mañana, en la mañana, cuando el reloj de San Bartolomé dé las 10 y Agobardo Pote saca a quejar por última vez las campanas, hoy ha vuelto a adoptar la misma posición que lo hizo un lugar maldito, en donde la vida apenas se palpó en la asistencia a misa de 11 los domingos y la muerte se midió por las hileras de cruces en el cementerio. El resultado final con Cóndores se puede medir en dos ángulos muy sencillos. El primero, que es una novela que solo ha sido traducida al inglés y fue un fracaso. No ha sido traducida a ningún otro idioma. Varios lo han intentado y temen que corran el mismo fracaso que tuvo el traductor al inglés. Y lo otro es que me permite que el título sea el epitafio de mi tumba en el cementerio Museo de San Pedro de Medellín. Y yo soy y seré Cóndores me entierran todos los días. ¿Cuántas ediciones van de Cóndores? No, eso sí yo. Porque después de que don Jesús Ordóñez trajo la edición inicial, que es fotocopia de esa exactamente. Esto es todo un patrimonio. Bueno, entonces, cuando él trajo esa edición y la agotó en un día, le abrieron las puertas a las ediciones piratas. En aquella época, estamos hablando de 1972. Entonces en la avenida 19 de Bogotá era que conseguían los libros piratas. Empezaron los libros piratas porque era más fácil editarlos aquí que traerlos de España. Y porque como en todos los colegios, la norma leerlos, pues la gente los compraba piratas. La edición pirata fue abundante. Hasta que Otto Morales Benítez, un hombre que me quiso mucho y me ayudó bastante. Tío de un gran amigo de Andrés Morales. Bueno, Otto me dijo, para poder acabar con esas ediciones piratas tenemos que hacernos una jugada. Yo voy a hablar con el editor de Ariel de Guayaquil. Pero ahí no vas a ganar plata, pero nos lo vamos a quitar el dolor de cabeza. Me lo trajo, conversamos
y tomamos la decisión de sacar la edición de Cóndores que circuló por toda América Latina al precio que costaba un periódico. Y como tal, entonces el libro invadió y les ganó a los piratas. Y a partir de ese momento ya la historia... Ahora, yo no tengo anotación, alcancé a contar un poco más de 100, 106 o 107 ediciones piratas y me cansé, las coleccionaba. Y las otras ya perdí la cuenta. Es que hace mucho tiempo y ya uno tiene otras cosas que hacer en lo poco que le queda de vida. Hay una palabra que se usaba mucho en la época en que se educaba a la gente, responsabilidad. Ya ahora nadie es responsable de nada. Todo es culpa del aparatico o del algoritmo, o ahora va a ser de la inteligencia ajena llamada artificial. Esa responsabilidad va unida a ese texto. Y obviamente cualquier cosa que trascienda sobre Tuluá, tienen que voltear a mirar qué dice Gardiazabal. Si hay alguna opinión mía sobre algún tema de violencia en Colombia, lo respalda el autor de Cóndores, lo ataca el autor de Cóndores. Es una responsabilidad y yo la manejo con habilidad. El tema precisamente de seguir contando. ¿Cóndor fue el primer gran libro y después vinieron los demás? ¿Cómo fue el...? No, edité primero La Tara del Papa, La Tara del Papa, en Buenos Aires. Inmediatamente después Cóndores. Y siguió La Chorima. Y podríamos hablar mucho tiempo más, sí, pero el tiempo se nos acabó. El tiempo se nos agotó. Muchísimas gracias. A usted, muy amable por la invitación. Realmente es un honor y siempre que nos encontramos, charlamos muy rico. Siga acordándose que eso es nutriente. Gracias. Primero llegó la muerte de Montesino. No joden. Sí, señor. Esta es la edición de grupo. Me quedaron aquí, ¿no?